decir, psicosomático es todo lo opuesto a un psicoanalista, y describir una personalidad que jamás va a coincidir con nosotros, eso es una ilusión. Pero hay otra ilusión que es decir, si me psicoanalizo nunca me voy a enfermar, porque es preventivo de todas las enfermedades, porque sueño, hablo, elaboro, pienso, pero siempre hay un nivel soportable. Yo aprendí de uno de mis maestros un modelo que es el de una comparación con un voltímetro. El voltímetro tiene graduación del 1 al 10. 10 y 1. Y tiene una perilla, ¿no? Los hechos vitales, traumáticos, significativos y demás, pueden ser: perdí la virome que me regaló mi abuelo, o puede ser: mi hija se casó con el tipo de rastas y piercings y que hace transformaciones corporales, o puede ser, yo qué sé, iba en el auto manejando yo y choqué y perdieron la vida a mis seres queridos, que sería una cosa casi para, si esa persona después se suicida, uno diría, la verdad que yo no sé si yo no haría lo mismo. Bueno, entonces, perdí la virome y hay una aguja acá que me puede marcar, pongamos 8, me marca 8 en una escala del 1 al 10. 8 es la energía de sufrimiento, ¿verdad? Por perder la virome que me regaló mi abuelo. Si es la Vic que compré en la esquina, ni se mueve la aguja, está en cero. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si transformamos esta pérdida de la virome en perdí mi iPhone 4 con todos mis contactos, 11. recién comprado, y puede ser que se queme el voltímetro, ¿no? Ahora, se quemó el voltímetro significa no puedo procesarlo y me agarró un pico de presión, o tuve un ataque de pánico, o ya para hacer algo más orgánico, me engripé, estuve en cama sin el iPhone toda la semana, caído de fiebre, qué sé yo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo una perilla que funciona muy bien y que me permite cambiar la escala? Yo hago clic y ahora esto vale 10 y esto vale 100. Y bueno, perder el iPhone no es como perder un hijo. Entonces, capaz que de 10 a 100 me marcó 2. Pero el accidente automovilístico me quemó otra vez el aparato, ¿verdad? Luego, si además del accidente estoy tratando de procesarlo laboral, abro la puerta, está mi mujer con mi mejor amigo en la cama, y bueno, entonces yo cambio de la escala, 100, 1000. Bueno, siempre va a haber algo que revienta el aparato por completo. Por ejemplo, nuestro país está demostrando que tiene varias porque cada semana pensamos que va a reventar todo y aguanta, y el Banco Central y todo, y aguanta. Va subiendo un poco algunas variables raras que no son para nosotros, el contado con liqui, qué sé yo qué será eso. Esas cosas van moviendo la aguja, pero las cosas todavía... Bueno, entonces, el tema de las personas es cuán funcional y cuán es la perilla y cuánta capacidad de conversión, ya no histérica, sino no de conversión, de transformación, como los transformadores, ¿vieron? Que hay transformadores que dice 110 a 240, entonces podemos enchufar cualquier cosa, pero no podemos enchufar, y lo digo ahora a propósito, el subterráneo de Buenos Aires. Eso lleva 2000 voltios. ¿Está claro? Ahora, tanta adaptación también es sana, que lleguemos al millón. Y bueno, hay gente que tiene una capacidad, esto podríamos llamarlo la perilla de la resiliencia, ¿no? Hay gente que va a la guerra, pierde a toda la familia, explota por una mina el mejor amigo, qué sé yo,
y no se vuelve psicótica. Y yo he visto un caso muy interesante una vez, un tipo con varios infartos que cada vez que tenía un infarto le venía con una carraspera. No tenía ningún dolor, ningún síntoma, nada. Empezaba, me parece que tengo un infarto. Iba y lo internaban, tenía medio corazón muerto. Bueno, entonces el tipo ese, que era un hombre muy mayor, venía por una alergia que tenía en la piel. Caso interesantísimo. Y la historia era que él, no sé si vieron la película Europa, de un chico judío que lo adopta una familia nazi porque no sabían que era judío y además tenía mucha pinta de alemancito. Y, bueno, esta era una historia así, se había escapado el único sobreviviente de un gueto y las cosas que le habían pasado a él y a su familia eran lo más espantoso y horrible que ustedes se puedan imaginar. Y el miedo y las situaciones que tuvo que atravesar viviendo con una familia de alemanes nazis, simulando su identidad y su circuncisión, y bueno, toda una vida así hasta que terminó la guerra. Entonces, cuando la familia se espantaba por su salud, decía, pero tenés que consultar, pero tenés que cuidarte, pero tenés que ir, él los miraba y les decía, ¿es la Gestapo? No es la Gestapo, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna importancia. O sea, como que él decía, yo vivo con la perilla, con la escala 1 millón, 10 millones, a mí no me afecta nada. Se había hecho Horacio. ¿Se acuerdan? Entonces, ella pregunta, ¿es bueno o es malo? Bueno, para el corazón, malo. Pero para sobrevivir y seguir funcionando, y tenía toda una familia, se había casado, había tenido hijos, nietos, y bueno, reconstruyó su vida dejando como bajo una fortificación toda una historia pasada espantosa. La mayoría de las veces la perilla no es solo una perilla de acorazarse, también es una perilla transformadora. Por ejemplo, es muy interesante ver a veces cómo historias del pasado condicionan ideales, conductas y realizaciones de personas del presente, ¿no? Hay funcionamientos de instituciones y de grupos que cuando son hijos de, o lo que fuera, nietos, o están muy condicionadas por historias del pasado. ¿Y qué es la institución que forman? Es una transformación resiliente de algo que podía haber hecho que ni siquiera pudieran existir, ¿no? Bueno, entonces, la paciente, decíamos, se presenta con cero dramatización y con afecto aplanado. Somos nosotros, decimos, ¡qué horror! Pero lo cuenta angustiada. No, para nada. Empecemos de nuevo. Ni se acordaba si la otra empecemos. Empecemos de nuevo. ¿Cuál es el motivo de su consulta? Me dijeron los médicos que mi impresión es nerviosa. Ahí está, me dijeron. Muy bien, perfecto. ¿Y eso qué significa de lo que hay acá? No, no O hay sea, insight. no hay insight, no hay una implicancia subjetiva. La transferencia, que no es de sujeto supuesto al saber, sino que es del saber, es una transferencia no sobre la psicóloga que la está entrevistando, sino sobre los médicos. Vengo por cumpliendo con ellos. Me dijeron los médicos que mi impresión es nerviosa, que no tengo nada físico y que vaya al psicólogo. ¿Y usted qué piensa de eso? Sí, si ellos lo dicen, debe ser así. Tenemos ya una mala derivación, ¿no? Claro. Lo suyo es nervioso, no tiene nada físico. Claro, sí. El concepto de psicosomático que tienen los médicos que la mandaron es que lo que no es nada es psicológico. Psicológico es lo mismo que nada. ¿Claro? Sí. ¿Y qué situaciones le producen tantos nervios como para que le suba la presión? Y los problemas económicos.
alto. Acá, esta es una... La verdad, yo creo que siempre hay que estar en situación, ¿no? Y siento mucho respeto por la profesional que hizo esta entrevista. Pero esta pregunta es una pregunta demasiado directa. Es como si dijéramos que... ¿Vieron cuando uno vuelve de Estados Unidos y pasa la aduana y el aduanero dice, ¿tiene algo para declarar? ¿Trae algo electrónico? Casi nadie dice que sí, y todos traen, ¿verdad? Entonces, en ese momento, dice no y se toca el iPhone del bolsillo, la netbook, el iPad que tiene atado una espalda detrás de la campera, ¿no es cierto? Y dice, ¿sobrevivirá el Kindle dentro de mi zapato? No. Muy bien. Entonces, está la pregunta, los norteamericanos, que a veces los consideramos sonsos por eso y no lo son, te ponen, a ver, declare, usted es nazi, usted es terrorista, trae bombas en la valija, entonces, pero ¿para qué preguntan esto? No. ¿Saben para qué lo preguntan? Porque el problema es, si te encuentran la bomba en la valija para la ley norteamericana, es más justificado meterte preso porque mentiste que porque traes la bomba. O sea, si vos decís, sí, trae una bomba, qué sé yo, y tengo como objetivo, dice, bueno, usted no entra. Que no. Entonces el abogado dice, usted mintió, quiere decir que hay intencionalidad. Pero acá no somos abogados, entonces las preguntas directas van a fracasar. Sí. No tener plata, no conseguir un trabajo fijo. Mi marido solo hace changuitas y yo cuando puedo trabajo en alguna casa por horas, pero eso no alcanza para nada. Ahora somos 2 menos, pero igual no alcanza. Y mis otros chicos tampoco consiguen trabajo. ¿Y por qué ahora son 2 menos? Porque el año pasado a Margarita, que es la más chica, la pisó una camioneta y murió ahí nomás. Y a los pocos meses, no me acuerdo, 2 o 3 meses, la Leti se murió porque ella estaba muy enferma. Creo que era cáncer en la sangre o algo así. Bueno, por eso somos 2 menos. Pero igual ella muchos no comían, ni el colegio. Bueno, fíjense que hay una concepción, cuantitativa, que es como una forma de procesar que reconduce algo significativo, emotivo y triste a números. Esta es otra cosa que se suele decir de los psicosomáticos, que el problema es del orden del número, lo van a leer en algunas partes. Y esto tiene que ver con, ¿vieron los autistas que pueden ser grandes matemáticos, pero no pueden relacionarse con lo humano o con los afectos? Bueno, porque los números pertenecen a un sistema simbólico diferente del lenguaje y los sentimientos. Ella hace este pasaje sin transformarse en una matemática, pero dice, bueno, a ver, ¿cuántos hijos eran? 8, ahora son 6, y bueno, igual no alcanza la plata. Pero tampoco, ¿por qué? Porque esto no era lo que más comía. Y la que la amarga es lo económico, que son los números, no es el dolor. Bueno, hasta aquí, cualquier militancia, o diría, visto que la gente carente, el problema es económico, ¿no? Es marxismo puro, digamos, o sea, no se trata de un problema, es cuestión de la burguesía el tema de la preocupación por los hijos, en realidad el tema es la plata. No es así. Por más que el paciente sea muy carente y realmente tenga necesidades económicas totalmente verdaderas, eso no quita que tenga problemas edípicos, sentimentales, conflictos, celos, etc. Yo cuando me recibí, dije, bueno, tengo que buscar trabajo, me había recibido, y me fui a trabajar a Ingeniero Maschwitz, cuando todavía no había ni un cante en esa zona, ¿no? Pero había una clínica.
esa clínica trabajaba con los obreros de la Ford, que son del sindicato de ESMATA. Y ESMATA tenía un convenio con esta clínica. Entonces yo veía obreros de ESMATA a rolete, y veía a sus esposas, sus hijos, y era el gabinete, era yo solo, de psicología y psiquiatría de la clínica. Bueno, fue una experiencia maravillosa, se transformó casi en un servicio. Después tenía un consultorio de niños, tenía otro, después éramos 4 trabajando ahí y a rolete, y estaba lleno de problemas, que la cuñada, que la suegra, los mismos problemas, la familia, las fiestas, lo que siempre pasa en todas las familias. Y eran obreros. Además podrían estar los problemas económicos. Vi un chiquito que tenía una criptorquidia, que es un problemita de que no le bajan los testículos. A los varoncitos tienen originariamente los testículos en el abdomen y le van bajando a la bolsa escrotal a medida que van creciendo. A veces están abajo desde el nacimiento y otras veces tarda y hay que esperar hasta los 11, 12 años. Si a los 12 años no bajaron, hay que operarlos y bajárselos por vía quirúrgica, porque el calor abdominal los quema. Bueno, este chico era caddy del campo de golf que había en esa zona y tenía criptorquidia. Y me lo mandaron para psicoprofilaxis quirúrgica, porque ya tenía fecha de operación y todo. Pero les dije que me dieran más tiempo, no era una urgencia. Y él tenía uno que le había bajado y el otro que estaba en el abdomen y era por el cual lo iban a operar. El chico dibujaba permanentemente palos de golf, carritos de golf, escena de golf. Y bueno, psicoanalista, yo digo, bueno, los palos son el pene y las bolitas son los testículos. Me está hablando de algo relativo a esto. Cito a la familia y tenía una mamá muy dominante, buena mujer, me cayó muy bien y todo, pero era muy dominante, como una especie de Mercedes Sosa. Y el marido muy insignificante al lado de ella. Entonces decidí que en las sesiones jugar a las bolitas, a propósito por el tema de los testículos. Y además porque cuando yo fui a la primaria fui a un colegio de barrio que tenía un patio muy grande que estaba lleno de agujeros en el patio, y nosotros jugábamos a las bolitas y yo sabía bien las reglas, porque cuando era chico jugaba, y se jugaba una cosa que se llama opio y quema. Opio es embocar la bolita en el agujero y quema es cuando uno le pega a la bolita del otro y se la queda. En el consultorio no había agujeros, pero entonces hicimos un sector que era opio. Y había que hacer detener la bolita ahí, evitando que el otro la quemara, ¿verdad? Y lo que noté es que el pibe era un kamikaze. Con tal de ir al opio, se arriesgaba demasiado, no se daba cuenta que siempre se exponía a que yo le quemara la bolita. Ustedes se habrán dado cuenta que el tema de quemar la bolita era el tema de la criptorquidia. Entonces yo le quemaba siempre la bolita y le decía, pero vos tenés que pensar, tratar de evitar que yo te queme la bolita, si no siempre te quemo la bolita, vas a tener las bolitas todas quemadas, le decía yo, ¿no? Y entonces aprendió a cuidarse de que yo no le queme la bolita y después también a meterla en el hoyo, que es una cosa muy varonil, ¿no? Un día faltaba muy poquito de operación, toc toc, y viene el cirujano, que era uno de los dueños de la clínica. Y que era un animal, o sea, hablaba muy como de barrio, ¿no? Y entra y me dice, decí, hijo de puta, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hice qué? Dice, me vas a dejar sin laburo. Y se le bajó el testículo. Quiero que me expliques qué hiciste. Entonces yo le dije, jugamos a la bolita. Le mostré los dibujos del pibe, qué sé yo, y los cirujanos, cuando uno les puede explicar todo lo que quiere, dicen magia es. O sea, no, porque no son mecanismos biológicos, ¿no? Bueno, pero este era el hijo de un obrero.
O sea, lo que quiero transmitirles es que, digamos, como decía Charcot, la teoría es buena, pero no impide que las cosas existan. Uno puede tener una teoría económica que es buena y que es verdadera y que sirve para cambiar la sociedad, pero eso no explica todas las cosas del mundo. Hay otras cosas que se explican por otras teorías. Y lo mismo vale para el psicoanálisis. El psicoanálisis no explica por qué. O sea, no es que toda persona que no progresa es porque le Edipo, qué sé yo. También hay una situación social que no es explicable toda por el psicoanálisis. Bueno. A mí me estaba costando leer esto, que contaba la muerte de Cita. Y hace poco en el servicio del materno infantil me llamaron porque había una mujer como de 8 meses que había intentado suicidarse. Entonces fuimos a la interconsulta con otra colega y bueno, lloraba, tenía 6 hijos, que eran todos del primer marido, que los cuidaba la mamá y ahí está, ella la quería tener. Entonces mientras ella lloraba y les relataba, se empiezan a escuchar gritos afuera de la madre. Entonces yo supongo que si escuché la voz yo voy a contar el poco a la mamá. Y la madre se levantaba los gritos y dice: esta hija de puta se tomó todo mi ribotril, ¿por qué no agarró otra cosa? Y dice, ¿usted me lo va a dar? ¿Quién me lo va a dar ahora? Yo lo necesito. Y yo digo, esto de tratar de entender, ¿no?, la necesidad, porque yo no lo podía creer, estaba azorada del reclamo de la madre, con la otra llorando, con la panza, con el suero, y ella reclamando que se había tomado su ribotril. Bueno, pero no es el momento, y realmente tuve que hacer un esfuerzo, porque no me costaba creerlo. Bueno, vamos a... Cuando me avisaron lo de Marga, no sé, sentí un gran calor que me subía y después cuando hicimos los trámites me estallaba la cabeza, hacía mucho calor, era como cuando me quedo sin un solo peso, pero sin nada, y lo veo a mi marido ahí durmiendo la mona sin importarle nada. La Leti estaba muy enferma, desde que nació, estuvo siempre enferma, así que yo estaba esperando. Los médicos me dijeron que se iba a morir, así que yo estaba esperando. ¿Y qué sintió cuando pasó? Vamos a parar aquí. Vemos esta parte y nos vamos de recreo, ¿no? Porque ya la paciente dice, hacía mucho calor, y bueno, dice, igual que acá. Bueno, a ver, ¿a qué cosa que explicamos ayer remite esto de que ella dice que cuando fue a hacer los trámites le dolía la cabeza y hacía mucho calor? La paciente doler la cabeza no es chiste porque tuvo un accidente cerebrovascular, ¿no? Y es una hipertensa. Cuando un hipertenso dice me duele la cabeza, hay que tomarle la presión, mandar a los médicos, ¿no? Pero ella se le muere la hija, que estaba enferma desde chica, y entonces dice, fui a hacer los trámites y hacía mucho calor y me dolía la cabeza, me subía un calor. Y otra vez vuelve que no le quedaba un solo peso. Sí. A mí lo que me llamó la atención que ella hace equivalente Como cuando no el calor que le subió con la muerte de la hija, con el calor que le sube cuando no tiene un solo peso. y el marido duerme la Pero un solo peso en serio, ¿no? Bueno, vamos a ver esto y a ver qué decías. Que se parece cuando yo contaba el así que se había volado la cabeza, había rozado su cabeza, estaba más preocupado, claro, con el techo del auto. Con el techo del auto, muy bien, muy bien. Muy bien. En realidad no puede explicar lo que realmente siente. ¿Cómo llamamos a eso? ¿Y qué eje de alexitimia? El de confundir sentimientos con sensaciones corporales. Sensaciones corporales que ella tiene de verdad. Es más, debía estar con hipertensión en ese momento. Lo que muestra otra vez que encontrar la lesión no significa que simultáneamente no esté pasando algo con los sentimientos que nosotros lo podamos interpretar. Las dos cosas, son una persona hipertensa, que está en un momento se le murió una hija, dice, me duele la cabeza, la mando a un médico y simultáneamente retengo como si hiciera una ventanita en el Windows, mantengo abierta esa ventana y digo, esto yo se lo voy a interpretar, porque aunque sea que tenía en ese momento 240 de presión,
está revelando algo que ahora lo vamos a construir gracias a los aportes de usted. Por ejemplo, ella dice, el mismo calor remite a no me queda un solo peso o a perdí un hijo. ¿Quién dijo que hijo y dinero son equivalentes? Freud. Entonces, la teoría freudiana no son, digamos, uno dice, mira las cosas que se ocurrían a Freud, pero después cuando las aplicamos a los casos vemos que son ciertas. Ahora, el puente que une esta equivalencia hijo-dinero, ¿cómo es tu nombre? María Teresa. Lo trajo María Teresa, el puente es el calor. Ahora, el resto sigue aportando cosas interesantes, como por ejemplo que el calor acá es un sentimiento transformado en sensación corporal, ¿verdad? Y muy bien, creo que fuiste vos que decías, me hizo acordar a lo del techo del auto en relación a la cabeza. ¿Cuál es la palabra clave que la paciente dice acá y que equivale a techo del auto, pero que en realidad se refiere a algo ya no corporal, a algo psíquico? Vamos a leer de nuevo la parte para ver si la descubren. La Leti estaba muy enferma, la Leti estaba muy enferma, desde que nació, cuando me avisaron lo de Marga, no sé, sentí un gran calor que me subía. Lo de Marga es lo del accidente que la mató una camioneta. Cuando me avisaron lo de Marga, ¿cuál es lo que miren? Vamos a hacer microscopía de la sesión. Cuando me avisaron lo de Marga, no sé. No sé es una negación. Ella está diciendo, me avisaron, y yo en vez de decir, sé, me enteré, una camioneta atropelló a una hija, perdí una hija, su primer defensa es, me avisaron, yo no sé. ¿Está claro? Entonces, después de esa negación, no sé, sentí un gran calor que me subía. aparece el calor. Si supiera, aparecería una explosión, El llanto, no puede tirarse los pelos, que uno ve en una persona que le informan semejante cosa. Y después, cuando hacíamos los trámites, me estallaba la cabeza. ¿Qué quiere decir cuando hacíamos los trámites? Estoy tomando el concepto de la realidad. ¿Por qué? ¿Cómo decimos nosotros cuando hablamos de preconsciente? Tramitar. La tramitación preconsciente. ¿Y qué es un trámite en términos concretos? Es un trámite, sacar el registro, entender las nuevas boletas de Para llegar al ABL. objetivo. Sí, pero son pasos administrativos, ¿no? Entonces, Muy también como literal, ella lo estaba tramitando desde lo más real, digamos, en vez exactamente. de lo más simbólico. Como ella dice no sé en el plano simbólico, la ley la obliga a decir sí sé en el plano real. O sea, vos podés negar todo lo que quieras, pero el registro requiere que haya un certificado de defunción, tenés que firmar. Hay que enterrar a esta hija, aunque vos no te quieras enterar. Vos harás la gran Freud, pero para nosotros es un ser humano que tiene que ir al cementerio y que tiene que tener un certificado de defunción. Iniciar los trámites. Entonces, los trámites que la ley le obliga a hacer en los papeles, ella no los puede hacer en la cabeza. Y entonces estalla la cabeza. ¿Qué es esto? La perilla no pudo correrse. Entonces explotó el sistema. Y automáticamente ella hace el desplazamiento hijo-dinero, y en vez de decir, como podría decir una madre, tengo otros hijos, pero perdí esta hija, no me queda nada. Muchas veces uno dice, bueno, me quedan los otros hijos, pero no es consuelo. Cuando se muere un hijo, la sensación es, perdí todo, pero tengo que estar entera por mis otros hijos. Pero no es, bueno, tenía 3, al menos me quedan 2. ¿No es cierto? Entonces aparece, no tengo plata,
que nosotros lo debemos leer, no tengo hijos, me quedé sin hijos, sin estas dos.